Vamos a comenzar con el mismo. Vamos a iniciar con nuestra primera conferencia sobre el estado de la movilidad social en México, que está a cargo del doctor Roberto Vélez Grajales. Él es el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es justamente la institución que ha impulsado en buena medida la discusión sobre la movilidad social en México, ¿no? El CEI ha publicado una serie de reportes sobre movilidad social que están en buena medida informados por la encuesta que realizan de forma periódica justamente para estudiar este tema, ¿no? Entonces, la información que en general escuchamos, leemos en los medios, suele ser derivada de los estudios que hace el CEI. Entonces, de verdad es un enorme gusto que el doctor Grajal esté con nosotros y que pues, nos presente justamente los hallazgos más recientes que tiene el CEI sobre la movilidad social en el país. Adelante. Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la Academia Nacional por alojarnos aquí. Hay que mencionar que en el caso de Juan Pablo, que fue quien organizó este panel, pues nos une ya una discusión a lo largo del tiempo. De hecho, el año pasado colaboró con nosotros para poner el tema de movilidad social en modo salud, y más que en modo salud, en modo de política pública, ¿no? Entonces, cuando Juan Pablo me invitó, lo que me pidió fue pues poner más bien la temática de movilidad social en el contexto de lo que nosotros en el CEI hacemos. Entonces, en esta primera plática no voy a mencionar en ningún momento el tema de salud, aunque sí tenemos una aproximación a salud, y en la siguiente etapa del panel se hablará al respecto. Pero creo que sí es importante poner a quien no está familiarizado con el tema al tanto de cómo abordamos, cómo conceptualizamos el problema, cómo lo abordamos en términos de medición y en qué situación nos encontramos en México en términos de movilidad social, ¿no? Entonces, nada más rápidamente, antes de comenzar con materia, o ya desde aquí vamos a comenzar con materia. Este año en el CEI cumplimos 20 años, de hecho los cumplimos en 5 días, o en 4 días. 20 años con una fundación por parte de Amparo Espinosa García, que estuvo motivada, entre otras razones, por los 25 años de la expropiación bancaria de 1982, ¿no? Por obvias razones del nombre que llevamos, el tema financiero está muy presente en nuestros análisis, y Amparo en ese momento en particular pues visualizaba que se iba a cumplir ya un cuarto de siglo de la expropiación bancaria, y se hizo un ejercicio de recuperación de memoria histórica en el cual participaban todos los actores de ese evento, no solamente por el lado de la banca privada antes de la expropiación, sino también por el lado de las personas tomadoras de decisión, en ese caso quienes decidieron que se expropiara la banca, y especialistas, sobre todo de organismos internacionales que fueron siguiendo ese evento histórico de México contemporáneo. Pero al mismo tiempo que sucedía esto, Julio Serrano Espinosa, que actualmente es nuestro presidente de consejo directivo, encargó el levantamiento de una encuesta nacional, porque Julio quería una respuesta a una pregunta tan simple como la que ahí les presento. Es decir, si en el caso mexicano el origen acaba siendo destino. Eso está muy ligado con esta idea al estilo norteamericano de la tierra de las oportunidades, en el sentido de que las personas, independientemente de su contexto de origen, con base en su esfuerzo, pueden construir una trayectoria de vida que se sujete a sus deseos y a sus aspiraciones, ¿no? Entonces, cuando definimos movilidad social, simplemente la definimos de una manera
muy escueta, ¿no? Diciendo que es la capacidad de las personas de superar la situación socioeconómica de sus padres, ¿no? Y después podemos empezar a hablar de definiciones variadas en torno a la movilidad social, pero más que meterme a las definiciones, lo que voy a hacer es ir directamente al estado de la movilidad social en México y a partir de los resultados que les presente, entonces explicarles qué tipo de medida de movilidad social estamos haciendo, ¿no? Entonces, como les decía, Julio Serrano encargó esta primera encuesta en el año 2006 y más o menos hacia el año 2010 el Consejo Directivo del Centro se comprometió a que esta encuesta se levantara cada 6 años, de manera sistemática. ¿Qué características tiene la encuesta? La encuesta es una encuesta en corte transversal, como decimos, es el estilo, por ejemplo, de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que se levanta cada 2 años en el caso del INEGI. Con una diferencia con ese tipo de encuesta, que es que aunque es un corte transversal igual que la ENIG, en el caso de la encuesta ESRUE-MOBI del CEI, la batería de preguntas no solamente indaga sobre la situación socioeconómica actual de las personas, sino que también indaga en torno al origen de las personas, en ese mismo ámbito, en el ámbito socioeconómico. Entonces, tenemos una encuesta que con representatividad nacional, que se aplica a población entre 25 y 64 años de edad y que en términos de la retrospección, es decir, del análisis hacia atrás, le pregunta a la gente sobre su situación cuando tenían 14 años de edad, ¿no? ¿En qué ámbitos? Básicamente en 3. Uno tiene que ver con una aproximación a los recursos económicos de los hogares. Esto lo hacemos de manera indirecta, no a través de ingreso, porque como se podrán imaginar, si nosotros vamos a campo y le preguntamos a la gente cuánto ganaban sus papás cuando ellos tenían 14 años, pues no se van a acordar. Entonces, más bien lo que haces en campo es ir a preguntar cosas que la gente sí puede recordar. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al estatus socioeconómico o al estatus de recursos económicos de la población? Pues les preguntamos sobre cuestiones como servicios y activos del hogar, ¿no? Entonces, cuando tenías 14 años en la casa en la que habitabas, ¿había estos servicios o no había con estos servicios? ¿Había estos activos o no había estos activos, ¿no? Y a partir de esa información es como reconstruimos una variable de recursos económicos a través de un análisis multivariado. El segundo ámbito en el que nos concentramos es educación. Y entonces no solamente le preguntas a la informante cuál fue el nivel educativo que logró en su vida, sino también cuál fue el nivel educativo que lograron sus padres o, en su defecto, los adultos responsables del hogar en el que habitaba a los 14 años, si es que no había padres ahí. Y finalmente el tercer ámbito tiene que ver con el estatus laboral. Entonces le preguntas sobre su estatus laboral actual, un poco sobre su historia de estatus laboral, pero también sobre el estatus laboral de sus padres cuando tenían las personas informantes 14 años, ¿no? Entonces, con esos ámbitos lo que intentamos es justamente dar respuesta a esta pregunta de si origen es destino. Y para hacerlo, y aquí voy a presentar una primera lámina, no van a ser muchas láminas, pero sí algunas. Lo que voy a hacer es una aproximación a lo que se conoce como movilidad social relativa. Esto nosotros lo calificamos como un análisis intergeneracional por la manera en que se construye la matriz de movilidad social. Aquí lo que les estoy presentando es solamente una parte de lo que conocemos como matriz de movilidad social. Entonces, imagínense que tenemos en el origen 5 escalones de recursos económicos, es decir, el hogar del que provenimos estaba en un contexto, en este caso había una distribución de recursos económicos que nos permite construir 5 escalones en términos de niveles de esos recursos económicos. Y entonces aquí lo que hago es ubicar al 20% de la población que se encontraba en la parte más baja de recursos económicos. Es decir, son esas personas que provenían del 20% más bajo de recursos económicos. Y lo que ven del lado derecho, esos son los del lado izquierdo, lo que ven del lado derecho es la frecuencia con la cual se ubican en cualquiera de los 5 escalones de destino. Es decir, a día de hoy, en términos de recursos económicos,
en dónde nos encontramos, dado que provenimos de ese 20% más bajo, ¿no? Eso en la literatura se conoce como una matriz de movilidad social con enfoque relativo, es decir, no estamos comparando niveles de recurso económico entre los padres de los hijos, sino que lo que estamos comparando son posiciones ocupadas, en este caso lo que conocemos como quintiles, ¿sí? Entonces, ¿con qué frecuencia quien nació y creció en el primer quintil, en el 20% más bajo de recursos económicos, no logra salir de ahí a la vuelta de la vida? Y lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que la mitad de esas personas experimentan esta situación. Es decir, 1 de cada 2 personas mexicanas que nacieron en el 20% más bajo no lo supera, ¿sí? La pregunta es, el otro 50%, ¿hasta dónde asciende, ¿no? Es decir, hasta dónde logra un ascenso. Y como pueden ver en la gráfica, la mayor frecuencia de ascenso es simplemente un escalón, es decir, pasar al segundo quintil, al segundo 20% más bajo de recursos económicos de la población, y ahí podemos ver que son 28 de cada 100 personas que nacieron en el 20% más bajo. ¿Cuántas logran hacer el recorrido completo de la escalera? Es decir, pasar del primer escalón hasta el quinto escalón, solamente 2 de cada 100, ¿no? Cuando decimos el 20% más alto, no significa que entonces somos millonarios, ¿no? Es el 20% de recursos económicos en una sociedad como la mexicana. Si nosotros tuviéramos capacidad de desagregación con la encuesta, que no tenemos por el tamaño de muestra, pero si tuviéramos capacidad de desagregación para hacer un análisis más fino, entonces ahí, por ejemplo, la pregunta sería, ¿quién del 20% más bajo de origen puede llegar al 99 percentil, ¿no? Al 1% más alto, ¿no? Y entonces ahí, dado este resultado que les estoy presentando de 2 de cada 100, pues eso simplemente tiende a 0, ¿no? Y dije tiende a 0 porque así hay que decirlo técnicamente, pero en realidad es 0, ¿no? Entonces, esto es mucho o poco, ¿no? Este 50 de cada 100. Bueno, si esto nosotros lo comparamos internacionalmente, y más adelante les voy a presentar una clasificación internacional, no de movilidad social, pero sí de igualdad de oportunidad, que es una entidad íntimamente ligada con la frecuencia de movilidad social, pues México no se ubica en la mejor situación, ¿no? Pero digamos, si lo que queremos hacer, bueno, ese es un primer punto, ¿no? Eso es en el ámbito de recursos económicos. En el ámbito educativo, también hacemos un análisis de la misma situación. ¿Por qué la educación? Y dije que no iba a decir nunca salud, ¿verdad? Pero sí lo voy a decir, digamos. ¿Por qué educación? Bueno, porque tú tienes ciertas dimensiones, como la salud, como la nutrición, como la educación, que en lo que se constituyen son, digamos, en términos económicos, son herramientas para la vida de las personas, ¿no? Entonces, un poco la historia con la educación es, tradicionalmente se dice que la educación es el principal motor de la movilidad social, ¿no? Entonces, que si te formas, que si te educas, entonces eso va a tener una implicación en tu trayectoria de vida. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues si, por ejemplo, tomamos una correlación simple entre niveles educativos y niveles de ingreso laboral, efectivamente, en promedio, a mayor nivel educativo, tenemos un mayor ingreso laboral. Y no únicamente a mayor nivel educativo tenemos un mayor ingreso laboral, sino que hay ciertos niveles educativos que hacen que la recompensa obtenida en el mercado laboral acabe siendo más diferenciadora. Es decir, cuando tienes una mayor capacitación, en el caso mexicano, entre la preparatoria y profesional, ahí lo que se llama la curva de ingreso laboral por nivel educativo se quiebra, es decir, se vuelve más inclinada, es decir, por cada nivel educativo extra que tienes, ya recibes más que proporcionalmente una mejora en tu ingreso laboral. Entonces, si la educación es un motor de movilidad social, lo que hay que observar es si efectivamente en el caso mexicano, y pensando en términos de igualdad de oportunidad, cualquier persona, independientemente de sus circunstancias de origen, puede acceder a ese nivel educativo que empieza a pagar de manera diferenciada en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, en la gráfica que les presenté primero, la circunstancia de origen, es decir, ese factor sobre el cual las personas no tienen control, es haber nacido en el primer 20%.
Es decir, ahí simplemente la cigüeña nos colocó. No es que nosotros tuviéramos, antes de ser bebés, un monitor para poder seleccionar en qué hogar, en qué ciudad y en qué idioma queríamos nacer, ¿no? Simplemente, pues la cigüeña nos coloca aleatoriamente, ¿no? ¿Qué pasa en términos educativos? Pues lo mismo, aleatoriamente caemos en algún hogar. Hay una correlación muy alta entre nivel de recurso económico y nivel educativo. Pero aquí lo que hacemos es tomar a la población que está, es otra vez, una matriz de movilidad, en este caso movilidad educativa, y aquí les estoy presentando la parte más baja en términos de origen educativo de las personas para ver hasta qué nivel educativo pueden llegar. Entonces ahí tenemos a la población cuyos padres alcanzaron como máximo primaria. Entonces, dado que provenimos de un hogar donde nuestros padres y madres alcanzaron como máximo la primaria, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue al otro extremo, en donde el mercado laboral paga de manera diferenciada, es decir, a nivel profesional? Y como pueden ver ahí en la matriz, eso solamente sucede para 9 de cada 100 personas. ¿Sí? ¿Qué sucede con la gran mayoría? Lo ven abajo en el corchete. 39% se quedan en el mismo nivel que sus padres y 36% llegan a secundaria. ¿Por qué agrupamos esos dos y decimos 75%? Porque ahí está el promedio de escolaridad a nivel nacional, hasta la secundaria. Entonces tú lo que tienes es que 75 de cada 100 personas cuyos padres alcanzaron como máximo primaria, como máximo logran el promedio de escolaridad nacional. Es decir, solamente ese promedio de escolaridad nacional lo superan 25 de cada 100 personas con esa condición de origen educativa. Y solamente 9 de cada 100 llegan a profesional. ¿Qué pasa si yo les presento esta misma gráfica, pero para las personas cuyos padres alcanzaron profesional? Porque eso es lo que nos va a decir es la diferencia de oportunidad. De oportunidad, no a priori, sino de oportunidad realizada, ¿no? Para las personas. Ese 9% para esas otras personas es 63%. Es decir, 63 de cada 100 personas cuyos padres alcanzaron profesional replican ese resultado, llegan al menos a profesional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de probabilidad, cuál es la diferencia de oportunidad entre esos dos tipos de personas en los extremos de origen educativo? Pues tomemos el 63 y dividámoslo entre 9 y eso nos da exactamente 7, ¿sí? Esa es la diferencia de probabilidad a favor de los segundos. 7-1 de probabilidad de alcanzar el nivel educativo que nos paga de manera diferenciada en el mercado laboral, ¿no? En ese sentido, con esa matriz simple, y luego se puede profundizar más, lo que estamos diciendo es que hay un problema serio de igualdad de oportunidad en términos educativos y que en ese sentido la educación no necesariamente se puede constituir en el instrumento para promover la movilidad social en México, dada la matriz de movilidad anterior que les presenté. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos un problema serio de movilidad educativa, de movilidad social? Sí. ¿Tenemos un mecanismo para resolverlo a través de la educación? No necesariamente. Eso lo tenemos, por ejemplo, en un ámbito como salud. Sobre eso, cuando esté aquí Rodolfo Latorre, pues les dirá qué es lo que nos dicen los datos al respecto, ¿no? Pero claramente la salud es otro de esos ámbitos donde en el arranque y en el avance de la vida, y no solo en el avance, sino también en el final de la vida, acaban siendo determinantes del grado de espacio de oportunidad y de espacio de realización de las personas, ¿no? Voy a agregar una tercera circunstancia, un tercer factor que no controlan las personas, que es el lugar donde nacieron y crecieron, en términos regionales. La encuesta, la ESROEMOVI, nos permite hacer esta desagregación regional desde su versión de 2017. ¿Por qué hicimos esto? Lo hicimos en parte porque queríamos saber qué tanta heterogeneidad regional había. O sea, veíamos, por ejemplo, los resultados de pobreza y una gran heterogeneidad, ¿no? Pero en términos de movilidad intergeneracional, de movilidad social intergeneracional, ¿qué tanto había? Y esto estaba sucediendo en la literatura internacional. Digamos, no sé si ustedes
alguna vez tuvieron oportunidad o se toparon con unos mapas de oportunidad norteamericanos, ¿no? Donde los tenían no desagregados para 5 grandes regiones como lo tenemos nosotros, sino que lo tienen desagregado incluso a nivel de condado, ¿no? Y les llaman mapas de oportunidad. Es un trabajo que ha hecho durante los últimos años Raj Chetty y su equipo de investigación, que ahora están establecidos en la Universidad de Harvard. Entonces dijimos, bueno, veamos esa circunstancia, la geográfica, qué sucede con ella, ¿no? Y aquí pueden ver, cuando yo les presenté el primer resultado, de 50 de cada 100 que nacen y crecen en el 20% más bajo, se quedan ahí. Eso, si vemos los extremos en este mapa, se reduce a 37% en el caso del norte, es decir, esa permanencia en la parte baja se va a prácticamente 1/3 en lugar de la mitad, pero crece 14 puntos porcentuales en el caso de la región sur, es decir, prácticamente 2 de cada 3 personas en el sur que nacen en esta situación de desventaja no logran superarla durante la edad adulta. Entonces, como pueden ver, tenemos toda una combinación de factores que lo que hacen es ir potenciando el efecto de la baja movilidad social que hay en el país, ¿no? Esta, la voy a pasar rápido, pero no por eso deja de ser importante, es algo que podemos hacer desde la encuesta de 2011, que es comparar lo que sucede entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuál es el resultado global que identificamos en términos de movilidad social en la diferencia entre hombres y mujeres? Pues que en el caso de las mujeres existe lo que se conoce tradicionalmente como suelo pegajoso en comparación con los hombres, es decir, una mayor probabilidad de que las mujeres que nacen en situación de desventaja se mantengan en esa situación de desventaja en comparación con hombres que nacieron en esa misma situación de desventaja. Y también hay lo que se conoce como techo de cristal, o más que techo de cristal yo le llamo un piso falso. ¿Qué significa eso? Que las mujeres que nacen y crecen en la parte alta de la escalera social tienen una mayor probabilidad de perder esa posición de origen en comparación con hombres que nacen en esa misma situación de ventaja, ¿no? Entonces, ahí hay una cuarta circunstancia a la que hago referencia que es clave, ¿no? Y ahora que Rodolfo nos platique de la de salud, veremos qué tanto impacta esa en ese sentido. Ahora, esto de las matrices de movilidad relativa igual no nos permiten ubicarnos tanto en términos de recursos económicos y afirmar si estamos en una buena o mala situación, ¿no? Más allá de que podamos hacer estos comparativos internacionales. Pero ¿qué pasa? Y esto lo hicimos en este nuevo informe, si lo que hacemos es no medir en términos de escalones, sino evaluar si las personas que nacen en ese primer escalón a día de hoy se mantienen en condición de pobreza por ingresos, ¿sí? Y eso, para poder hacer eso, lo que tuvimos que hacer, yo les dije al principio, no le vamos a preguntar a la gente por su ingreso, y mucho menos por su ingreso de origen. Entonces lo que hicimos fue aproximarnos a una condición de pobreza en términos del origen a través del índice de recursos económicos que utilizamos tradicionalmente, es decir, a través de servicios activos del hogar. Pero en términos del destino, es decir, de la situación de ingreso actual de las personas, lo que hicimos fue un ejercicio de imputación del ingreso de la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares a nuestra encuesta, ¿no? Y entonces ya tenemos el dato de ingreso. ¿Cuál es la incidencia en términos de pobreza por ingresos que nos sale en nuestro cálculo cuando comparamos nuestras dos encuestas, 2017 y 2023? Pues es consistente con los resultados oficiales que muestran que hay una reducción en la pobreza por ingresos. En nuestro caso, el cálculo de 2017 a 2023 nos arroja una incidencia en pobreza por ingresos que pasa del 48% al 41%, es decir, una mejora de 7 puntos porcentuales a lo largo de esos 6 años. La pregunta es, de este 41%, ¿quiénes provienen de ese 20% de recursos económicos más bajos? O dicho de otra manera, de esas personas que provienen del 20% más bajo de recursos económicos, ¿qué proporción a día de hoy se mantiene en condición de pobreza por ingreso? Y lo que pueden ver del lado derecho es que a día de hoy, bueno, no es a día de hoy, es a datos de 2023, pero digamos, eso tampoco es que vaya a cambiar tanto. Actualmente, esa persistencia intergeneracional de la pobreza por ingresos es de 73 de cada 100.
Es decir, no es muy distinta al 50 más al 28 que les presenté de la matriz original. Pero aquí sí tenemos una línea de pobreza que está establecida en términos de ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que al igual que en el caso de la incidencia de la pobreza, sí hubo una reducción en la persistencia intergeneracional de la pobreza. Ahí lo pueden ver. Pasó de 79% a 73%. ¿Cuál es el problema? Pues que 73% es brutal. Es decir, lo que estamos diciendo es que 3 de cada 4 personas que nacen en la base de la escalera mexicana, en el 20% más bajo, a día de hoy se mantienen en condición de pobreza por ingresos, ¿no? Entonces, eso sí ya lo podemos calificar en términos de lo que plantea nuestra propia Constitución, ¿no? Y decir, tenemos un problema serio donde tenemos a 73% de esa población, dada esa circunstancia de origen, hoy en día en condición de pobreza por ingresos, ¿no? Ahora, solo para cerrar, ¿cómo explicamos esto? Yo les empecé a hablar de muchas circunstancias sobre las cuales las personas no tienen control. Les dije nacer en el 20% más bajo, les dije nacer en un hogar donde los padres no alcanzan niveles educativos altos, les dije nacemos en alguna región en particular, y al final también les dije qué pasa si somos hombres o mujeres, ¿no? Todos esos factores los tenemos en la encuesta. Y tenemos muchos más. Por ejemplo, tenemos desde 2017 tono de piel de las personas, desde siempre y en particular bien medido desde 2011 adscripción étnica, tenemos ámbito urbano-rural en términos del origen, en fin, tenemos todos esos factores que cualquiera de los que estamos aquí sentados en el auditorio o en el panel, podemos imaginar nuestra propia vida, ¿no? Y decir, a ver, yo nací en Puebla, pero no nací en la Sierra Norte ni en el sur del estado, sino que nací en la ciudad de Puebla. ¿Eso qué implicación tiene en términos de oportunidades frente al resto de la gente que nacía en Puebla? No soy mi hermana, sino que soy un hombre. ¿Eso qué implicación tiene? Y podemos ir pensando, ¿no?, en cómo funciona eso. Cuando pensamos en términos de igualdad de oportunidad, lo que decimos es que, lo que planteamos es que en la medida en que haya más oportunidades o más igualación de oportunidades, entonces lo que se espera es una mayor movilidad social. Ese es el mecanismo detrás de la movilidad social. ¿De qué tamaño o qué tan lejos estamos de una situación de igualdad de oportunidad en el caso mexicano? Entonces, lo que hacemos nosotros es, una vez más, con base en los datos de la encuesta, en este caso particular de los datos de origen, en términos de circunstancias, vemos de la desigualdad de ingreso que ya tenemos calculada para el 2023, qué proporción de ella se explica por factores fuera del control de las personas. Dicho de otra manera, de la desigualdad de ingresos que tenemos a día de hoy, qué proporción se explica por diferencias de esfuerzo entre la población y qué proporción se explica por factores sobre los cuales no tenemos control. O dicho de otra manera, qué proporción se puede calificar como una desigualdad justa y qué proporción se puede calificar como una desigualdad injusta, ¿no? Esa desigualdad de oportunidades o desigualdad injusta, en nuestra estimación, tomando en cuenta toda la batería de circunstancias a las que tenemos acceso con base en la encuesta, nos arroja que es de al menos el 48%. Es decir, básicamente la mitad de la desigualdad de resultado, en este caso de ingreso que estamos observando en México, se explica por factores sobre los cuales las personas no tienen control. Y de esos factores, el que te explica una mayor proporción son los recursos económicos del hogar de origen. ¿Qué significa eso? Ahí dice, ¿no? Es más de la mitad, 54%, es el verde grandote en el pastel. ¿Qué significa que 54% de la desigualdad de oportunidad se explique por diferencias de recursos económicos en los hogares de origen? Pues lo que te sugiere es que en el caso mexicano, muchas de las decisiones o de las soluciones que tienen que encontrar los hogares son soluciones que tienen que encontrar en el ámbito únicamente privado. Es decir, no es que tú salgas de tu casa y haya una batería de servicios públicos disponibles para resolver ciertos retos. Por ejemplo, el de la educación. ¿Qué pasa si yo nací en Puebla y me dicen, pero es que no hay universidades en Puebla? Tienes que irte a vivir a Monterrey.
y no hay un mecanismo que me lleve a Monterrey a través de un servicio público. ¿Quién lo paga? El hogar de origen, ¿no? ¿Qué pasa con una clínica? Lo mismo. ¿Qué pasa si no tengo acceso a ciertos servicios de salud, que tengo que resolver un problema de salud o que tengo que prevenir una situación de salud? Si yo no cuento con el servicio, ¿cómo lo puedo resolver? Pagando. Pero si no tengo para pagar, entonces sucede lo que sucede en este pastel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desigualdad de oportunidad y hablamos factores sobre los cuales las personas no tienen control, nos damos cuenta en la estimación que en el caso mexicano hay un problema serio. ¿Qué tan serio? Pues veamos, ubiquémonos internacionalmente. Esto es parte de un proyecto encabezado por la London School of Economics y la Universidad de Bari. Desde el CEI estamos aportando los datos para México y para sus regiones. Este dato de desigualdad de oportunidad no es exactamente el mismo que les presenté en el pastel anterior, porque lo que aquí se hace es incorporar una batería de circunstancias comunes a los países, o sea, que estén disponibles para todos los países en la medición. Entonces, como se podrán imaginar, hay un menor número de circunstancias, ¿sí? Pero con ese menor número de circunstancias, lo que sucede con el caso mexicano en esta clasificación de 50 países es que México se ubica en la parte alta de desigualdad de oportunidades. Es decir, se encuentra entre los 10 países con mayor desigualdad de oportunidades entre este grupo de 50 países, ¿sí? Y muy importante, y eso es lo que pueden ver no en la barra naranja, sino en las barras verdes. Ahí podemos ubicar a nuestras regiones. Entonces, en México tenemos presencia de todo el mundo. Tenemos una buena noticia con el norte del país, donde esa desigualdad de oportunidades se ubica en el grupo de países con menor desigualdad de oportunidades. Pero al mismo tiempo tenemos una región como la región sur, que se ubica todavía en una situación peor que la nacional. Es decir, que se ubica entre el grupo de 5 países con mayor desigualdad de oportunidades. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje es, el diagnóstico lo que nos dice es, la movilidad social relativa es baja, el mecanismo para resolverla tradicional que identificamos, que es la educación, presenta una situación también de movilidad educativa baja. Si hacemos el cálculo en términos absolutos, las posibilidades de superación de la condición de pobreza para la población que nace en las condiciones de mayor desventaja es lejana esa posibilidad, y eso en buena medida se explica por un muy alto grado de desigualdad de oportunidades, factores entre los cuales, creo que en este pastel no está incluido, el factor salud acaba pudiendo ser uno muy importante, ¿no? Y sobre eso, pues vamos a platicar más adelante. Yo con esto aquí me detengo. Tenemos ahí las conclusiones, pero pues es básicamente lo que les acabo de contar. Y simplemente les dejo la liga para que conozcan el informe a mayor detalle, porque esta fue una presentación así, me extendí, perdón, pero digamos, es rápida. Y ahí pueden ver también muchos resultados, y también es interesante leer el informe a la luz justamente de los resultados más recientes de pobreza, que te muestran un corte en el tiempo que no necesariamente te está explicando toda la historia sobre el problema estructural que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez. En realidad creo que estás en el tiempo exacto, entonces no. Tenemos tiempo, un poco lo programamos así para tener espacio para preguntas. No sé si nos pueden decir si quienes están conectados en línea plantean preguntas. Igual quisiera ver si en el panel alguien tiene preguntas para el doctor Vélez. Yo noté un par, pero no sé si alguien... Mi pregunta es bastante primitiva. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es, digamos, la ruta crítica que habría que seguir? Sí, no tiene nada de primitiva, es muy sofisticada la pregunta. Digamos,
ahí lo que hay que plantear es, creo que lo primero que nos tenemos que plantear es qué queremos resolver, ¿no? Entonces, o sea, digamos, el primer consenso que tienes que construir, y creo que en ese sentido, por otro tipo de estudios que hemos hecho también en conjunto con Rodolfo, no hay duda, es decir, la población mexicana desea que haya menores niveles de desigualdad, ¿no? Y eso incluye el componente de desigualdad de oportunidad. Entonces, digamos, si partimos de ese supuesto de que la gente quiere que las oportunidades estén disponibles, ¿no? Y que en torno a eso hay un consenso, es decir, que no hay una idea de que aquí realmente lo que nos importa es que haya pocas oportunidades y que nos las peleemos entre todos, ¿no? O sea, más bien, el mensaje de la población es que haya oportunidades para la gran mayoría, de preferencia para todas y todas las personas, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ahí el planteamiento es, tú tienes que resolver dos grandes problemas. Uno es el problema de arranque, ¿no? Es decir, el de piso de arranque, que es a lo que yo me refería al principio con qué traes en la mochila, ¿no? En términos educativos, en términos de salud, en términos de nutrición, etcétera, etcétera. Pero luego es cómo resuelves el problema de reglas del juego ya cuando los mercados están operando. Léase el mercado laboral, ¿no? Entonces, tradicionalmente, mucho del esfuerzo se concentra en el primero de ellos. No por eso, y no porque exista el otro, entonces tenemos que dejar de pensar en ese primero. Simplemente lo que estoy diciendo es, efectivamente, hay que pensar en ese primero, dotación inicial, pero que ese solito no te va a resolver el problema si no atiendes el otro, que es el de las reglas del juego, ya cuando estamos, perdón, soy economista, pero ya cuando ya estamos compitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa dotación inicial? Y en las últimas semanas lo que hemos hecho en el CEI a la luz de resultados de pobreza es, primero, reconocer que efectivamente hay una mejora, es decir, hay una reducción en la pobreza, pero cuando tú empiezas a hacer las particiones por grupos de edad, por grupos de población, te das cuenta que este problema al que yo hago referencia de desigualdad de oportunidades persiste y de manera muy profunda. Por ejemplo, si tú tomas a la población 0-5 años en condición de pobreza extrema, el problema de rezago en salud, que de por sí ya es grave, para ese mismo grupo de población, pero en promedio nacional es del 37%, ¿sí? Para el grupo en condición de pobreza extrema es el doble, 74%. Ahí tú tienes un problema serio de desigualdad de oportunidad. ¿Qué pasa en la carencia de alimentación nutritiva y de calidad? Promedio nacional para ese mismo grupo de edad, 16%. Y pobreza extrema, o sea, ese grupo de edad en pobreza extrema, 46%. 3 veces más. Otra brecha muy importante. Y lo mismo sucede en educación, 37% nacional para ese grupo de edad, 11% para ese grupo de edad a nivel nacional, 37% para la población que está en condición de pobreza extrema. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el caso mexicano? Estamos resolviendo problemas transitorios, o sea, estructuralmente son transitorios, es decir, estás mejorando la condición de ingreso laboral, pero los datos no te están mostrando que estés resolviendo el problema de arranque de la población. Y entonces este dato que yo les digo de 73 de cada 100 que nacen en la parte más baja de la escalera social, hoy se mantienen en condición de pobreza, con ese grupo de población, con ese tamaño de brechas, lo que te están diciendo es que efectivamente eso va a suceder. Y va a suceder en una situación donde nuestro cambio demográfico nos va a llevar a una situación donde cuando esas personas sean adultas, o sea, la población de 0-5 años, van a ser una minoría que va a tener que resolver un problema estructural de otro ámbito, en este caso el pensionario, y de avance en deterioro de salud para población de adultos mayores, equipados de una manera no adecuada. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos por dejar de discutir, por ejemplo, de transferencias monetarias, sin que no sean importantes, pero empecemos a discutir en los problemas estructurales, en los sistemas nacionales de salud, de educación, de resolución de problemas de nutrición, para que entonces a partir de ahí, entonces sí ya podamos discutir de cosas como las transferencias, ¿no? Porque esas son las que van a acabar reforzando o complementando lo que en realidad es importante, que es la construcción de pilares de desarrollo como los que acabo de mencionar.
Gracias. Yo, bueno, tenía 2 preguntas, pero ahorita con tu respuesta son 3, entonces. La primera es entender mejor comentabas acerca de desigualdades injustas y desigualdades justas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas desigualdades justas, no? Como que ¿Qué es una desigualdad justa? En la literatura, la desigualdad justa es la que se emana de diferencias de esfuerzo, tal cual, ¿no? Es decir, tú en un supuesto de igualdad de oportunidad perfecta, que no necesariamente es alcanzable, pero digamos, en ese supuesto extremo, entonces tú lo que vas a tener son acceso a oportunidades para toda la población, donde lo que va a ser la diferencia va a ser elecciones personales y familiares en torno a la inversión sobre los miembros del hogar, y 2, lo que te esfuerces en los mercados, tal cual, ¿no? ¿Eso a qué te lleva? Porque creo que esta parte es importante y aprovecho tu pregunta para llevar el punto ahí. Eso te puede llevar a, por ejemplo, plantear que en una situación de igualdad de oportunidad perfecta, entonces si tú tienes resultados lo suficientemente pobres como para que te encuentres en una situación de no posibilidad de sobrevivencia, entonces la responsabilidad sea tuya y entonces nadie tenga que ver por ti. ¿Sí? Eso podría suceder si es que tú simplemente sigues la idea del esfuerzo y la igualdad de oportunidad como las condiciones necesarias. Pero ahí nuestro planteamiento es un poco distinto, es decir, es independientemente del grado de esfuerzo, tú sí, dado lo que te genera una sociedad, digamos, un país como México, tendrías que establecer pisos mínimos que, por ejemplo, en el caso de México, sí te dan la posibilidad de garantizar que tu población sobreviva, ¿no? Entonces, pero esos pisos mínimos van siendo establecidos de acuerdo con las posibilidades del país y con la construcción de consensos en torno a eso, ¿no? Entonces aquí sí es una combinación de 2 enfoques de la economía que tú conoces, un enfoque más a lo Roemer y compañía de igualdad de oportunidades y un enfoque más al estilo de Amartya Sen, Ravi Kambur, cuando plantean esta necesidad de pisos mínimos de resultado. Sí, o sea, entiendo que aquí es un poco esta idea del ingreso básico garantizado, ¿no? Estas cosas del salario. Lo puedes hacer de distintas maneras, ¿no? O sea, yo no soy muy fan del ingreso básico universal por razones un poco más bien operativas, pero sí tienes que pensar en ese sentido. Es decir, ¿tú cómo garantizas que tu población tenga ingreso suficiente, espacio de desarrollo educativo, nutritivo, en salud, etcétera, ¿no? ¿Cómo garantizas? Por ejemplo, hace rato, cuando les decía lo de pobreza extrema, que yo estaba contando a Ricardo, una carencia social de pobreza extrema en la población 0-5 años, que brinca luego, es la de acceso a la seguridad social. Ese es un muy buen ejemplo de qué significa desigualdad de oportunidad. O sea, ¿de cuánto es la carencia de 0-5 años en pobreza extrema en términos de seguridad social? Es decir, ¿qué proporción de esas niñas y esos niños están en condición de carencia por seguridad social? Está arriba del 98%. O sea, todos. ¿Por qué? Si pensamos en cómo está construido nuestro sistema de seguridad social, pues en la formalidad tu seguridad emana de la condición laboral, en este caso de tus padres, ¿no? O sea, o de los adultos que te reconocen como dependiente. Entonces, si ninguno de esos padres está en la formalidad, tú por definición estás fuera del sistema. Eso es el mejor ejemplo de desigualdad de oportunidad. Entonces, ¿qué pierdes? Posibilidades de atención médica, ¿sí? Posibilidad de atención ante choques adversos, también. Y eso simplemente porque así tocó, ¿no? Entonces no hay titularidad de derechos en ese sentido, y en ese sentido el espacio de oportunidades está muy mal repartido, ¿no? Un poco regresando al punto inicial, les digo, solo creo que importante, ¿no? Lo que estaba pensando es que desde la perspectiva de determinantes sociales, ¿no? O sea, esta idea del esfuerzo individual asumiría, ¿no? Una situación que me parece que es como
poco realista, ¿no? Que el entorno no esté influyendo en estas elecciones, ¿no? Desde lo que hacemos, lo que podemos estudiar, lo que podemos acceder, ¿no? Entonces digo, creo que hay un poco esta idea de desigualdades justas, creo que está complicado, ¿no? O sea, creo que asume que realmente existe un entorno en el cual es posible tomar decisiones de forma individual sin influencia del entorno, ¿no? El entorno importa, tan importa que cuando hacemos los cálculos de movilidad social, por ejemplo, diferenciando por condición urbana-rural, te sale una diferencia. Claro. Cuando haces diferencias regionales también. O sea, eso no es nada más, en términos regionales no es nada más porque el norte crece más que el sur. Es porque hay un entorno, ¿no? Y no voy a decir con esto que lo que pasa es que la cultura es distinta. Más bien yo te lo diría en otro sentido, te diría la ventana de aspiración es distinta, la probabilidad de cumplimiento de la expectativa construida a partir de la aspiración también es distinta, ¿no? Y entonces no tienes una entidad que intervenga para recomponer eso, ¿no? Entonces, digamos, estás atrapado en el entorno, ¿sí? Exacto. ¿Cuál es tu salida en este caso? Migrar. ¿Quién migra? ¿Qué características tiene un migrante o una migrante, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pero eso lo que hace es reforzar la idea de que tú requieres un mecanismo nivelador de oportunidades, independientemente de que no podemos garantizar la igualdad plena de oportunidades, ¿no? Cuando yo digo es muy difícil garantizar la igualdad plena de oportunidades, piensas, por ejemplo, en transmisión internacional de ciertos capitales, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo nazco y crezco en una casa llena de libros? ¿Cuál es el mecanismo para igualar lo que yo tengo, o sea, igualarle a los demás lo que yo tengo, en términos de posibilidades de formación, a mis vecinos, a mis amigos del barrio? Una muy fácil es que mis papás abran la puerta de la biblioteca y los dejen a todos entrar, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Pero digamos, si no hay esa posibilidad, entonces tú lo que requieres es una biblioteca pública en el barrio, ¿no? Eso va a resolver el problema de desigualdad de oportunidad en términos del capital cultural, educativo, etcétera, que tienen mis papás versus los papás de mis vecinos. No necesariamente. Lo voy a resolver eliminando la posibilidad de que mis papás me lo transmitan, o sea, estableciendo prohibiciones. Está complicado, ¿no? O sea, ya sería una cosa muy fuera de la idea que tenemos de la vida, ¿no? O sea, totalmente opuesta a la idea de la igualdad de oportunidades, de las libertades. Entonces, tú lo que tienes que hacer es establecer eso como piso mínimo y a través de tu mecanismo nivelador tratar de alcanzarlo, ¿no? O sea, no lo puedes hacer a la baja, lo tienes que hacer hacia la alta, hacia la alza, ¿no? Entonces, ¿eso va a cerrar la brecha completamente? No necesariamente, pero tu objetivo como sociedad es que se cierre la brecha en la mayor medida de lo posible. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero combinar las últimas dos para no excedernos en el tiempo. Es en el sentido de qué ganamos con la igualdad de oportunidades desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Estaba pensando en la figura que nos mostrabas con los países ordenados en función de esta igualdad de oportunidades. Y hay países que consideramos en la escala de los países de ingresos altos que están pues, más bien hacia la mitad, ¿no? O sea, Francia, España. Y hay países que pues no destacan por ingresos, ¿no? Era no sé cuál de estos asiáticos, de los exsoviéticos, talla no sé cuál, que estaba como en el lado de alta igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, a nivel social, ¿por qué queremos alcanzar la igualdad de oportunidades, ¿no? Y un poco relacionado con eso, regresaba a lo que comentabas hace un rato, ¿no? Sobre... Obviamente es muy importante que se haya incrementado el salario mínimo en el país y que eso esté generando mayor ingreso, ¿no? Pero decías que eso no implica que entonces la transmisión de pobreza va a cambiar, ¿no? Entonces, poco, ¿cómo? Sí. A ver, empiezo por la última y me voy a la primera, que me parece que es muy importante. Digo, la segunda también, pero a ver.
tú tienes mejoras, en este caso el cálculo que hemos hecho es para los últimos 8 años, ¿no? Nuestra serie comparable, 2016-2024, tienes mejoras en el ingreso laboral representa 2/3 partes del ingreso corriente de los hogares. En el último análisis de CONASAMI se puede discutir, ¿no? El análisis que lideró Luis Munguía, hacen un cálculo de que la aportación de los incrementos al salario mínimo en términos de las mejoras en el ingreso es del 50%, o sea, el 50% está explicado por los incrementos al salario mínimo. Y podemos discutirlo, ¿no? Pero digamos, esto apunta hacia eso. Y entonces nosotros lo que decimos es, está muy bien, ¿sí? Estás resolviendo un problema inmediato que tienes, porque tú tenías un problema serio de nivel de ingreso y lo sigues teniendo, porque lo que no hay que olvidar es que en términos de ingreso, a día de hoy, con la reducción de pobreza reportada, tenemos 35% de la población en condición de pobreza por ingreso, es decir, a la tercera parte de la población, ¿no? O sea, el problema no se ha ido, el problema ahí sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo hace sostenible? Primer punto es, ¿cómo hace sostenible la reducción? No solamente reducir más, sino simplemente lo que ya se logró, ¿cómo mantenerlo? Es decir, que no nos vuelva a crecer ese 35%. Y lo otro es, ¿cuáles son todas las inversiones extras que requieres para que esta mejora en el corte, le voy a decir así, también se pueda observar en el futuro, o sea, dentro de 25 años, ¿no? Y entonces por eso yo les contaba todos estos cortes con la ENI y las condiciones de pobreza y de pobreza extrema, en este caso población de 0 a 5 años, ¿no? Porque lo que te está diciendo es, pues más allá de las mejoras que estemos generando en este momento, las inversiones en capital humano esas mejoras no están traduciendo necesariamente en mejoras en inversión en capital humano. Entonces, eso lo que te dice es aguas. ¿Por qué? Porque esta tendencia, en términos de esa inversión, no necesariamente es sostenible en el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que la sostenibilidad no solamente enfrenta un reto intergeneracional, sino que enfrenta un reto inmediato. ¿Cuál es el reto inmediato más? Pues no estamos creciendo económicamente. O sea, ¿cuánto hemos crecido en ese mismo lapso de los últimos 8 años? ¿Punto cuánto? Así, ¿punto cuánto? ¿No? O sea, no llegamos al 1, o nos quedamos en el 1, no sé, ¿no? Pero no llegamos al 1. Entonces, el otro día que fuimos al Senado, coincidí con Samuel Freige del Banco Mundial, que hizo que coordinó este informe sobre pobreza y equidad del Banco Mundial que sacaron hace unos meses. Y me decía, es que checa tal gráfica. Entonces fui a ver la gráfica. Y la gráfica lo que te dice es, ¿qué proporción representa el salario mínimo entre los países de la OCDE? ¿Qué proporción representa el salario mínimo de su mediana de ingreso? Y entonces tienen a toda la nube de países de la OCDE, y en el caso mexicano en particular, tienen 2 momentos en el tiempo, que es la serie comparable de la ENOE, es 2005 y creo que lo calcularon hasta 2023, ¿no? Entonces 2005 y 2023 son sus 2 puntos en el tiempo. 2023 ya te captura toda esta mejora en salario mínimo. Entonces en 2005, lo que representaba el salario mínimo mexicano de su mediana de ingreso, que está íntimamente ligado al tamaño de nuestro PIB, es no más del 40%. Hoy está alrededor del 70%. En el 2005, en el cuadrante de países de la OCDE, estamos en la parte baja de lo que representa esa proporción. Hoy estamos entre los 3 países que tienen una proporción más alta. ¿Qué es lo que te dice eso? No solamente que una mejora en el salario mínimo, que sí, sino que el tamaño del pastel sobre el cual se construyó eso no creció, por eso la proporción va creciendo más rápido, ¿no? O dicho de otra manera, ¿cuánto representa la masa salarial hoy del PIB? 30%. ¿Cuánto representaba hace 6 años? 25%. ¿Crecieron los ingresos? Claramente, crecieron los ingresos, 5 o 6 puntos porcentuales más, pero sin que se te cambiara el tamaño del pastel. Entonces, regresando a la primera pregunta, ¿qué ganamos si hay igualdad de oportunidades? Bueno,
Si aceptamos esta idea de que la igualdad de oportunidades impulsa la fluidez social, es decir, incrementa el espacio de movilidad social, que esa es la variable resultado, los efectos potenciales son al menos 3. 1, ganas en términos de justicia social. Yo cuando decía la desigualdad justa, la desigualdad injusta, es tu población que está percibiendo en términos de cómo se están repartiendo las oportunidades, y tú dices, le estás dando a cada quien lo que le toca en términos de oportunidad, que le toca lo mismo, ¿no? O sea, yo tendría que tener oportunidades. Esa percepción de la población cambia. Entonces, hay una percepción de mayor justicia social. Segundo punto, hay una mayor cohesión social. ¿En qué sentido? Pensemos, ustedes han visto estas fotos territoriales de las ciudades y cómo hay líneas muy marcadas. O sea, estás en el mismo territorio y una sola barda te diferencia a los de un lado y a los del otro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Cuando yo hablo de la ventana de aspiración, eso afecta mucho. Entonces, ustedes piensen en una barranca como Santa Fe, donde la gente de abajo ve a la de arriba y sabe que esa barranca no tiene escalera. Donde la ventana de aspiración es completamente distinta y el espacio de expectativa del logro es completamente distinto. Entonces, eso genera, primero, dificultad en términos de acuerdo social. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? No son aspiraciones comunes. ¿Cuál es nuestra expectativa de logro? No son comunes. ¿Qué queremos? Pues no queremos lo mismo. ¿Cómo construyes eso? Está muy difícil. Entonces, si tú tienes mayor fluidez, más intercambio de posiciones, donde esos intercambios de posiciones no te generen cambios emocionales traumáticos, como por ejemplo que tú llegaste de abajo hasta arriba, pero tus vecinos en el condominio no te hablan porque vienes de abajo, o viceversa, eso se va rompiendo si tú vas construyendo una mayor fluidez. Si tú rompes con esas bardas que dividen a la población, o esas barrancas sin escaleras que dividen a la población. Entonces ese es un segundo efecto positivo que puede tener la movilidad social. Y un tercero, que nos regresa a tu primera pregunta, es crecimiento económico. ¿Por qué crecimiento económico? Porque tú lo que estás haciendo, en términos teóricos, es hacer un mejor uso de los recursos humanos de los que dispone una sociedad. Tú estás permitiendo, en el marco de la igualdad de oportunidades, que la población alcance su potencial. Si la población alcanza su potencial y las reglas del juego están bien establecidas en la realización, entonces eso va a impactar en la productividad y eso va a generar crecimiento económico. Eso, en términos inmediatos y futuros, un ejemplo de eso, ¿cuál es? Pues la brecha laboral entre hombres y mujeres que tenemos actualmente. México tiene una de las brechas laborales por género más grandes de América Latina. Ya no estamos hablando del mundo, estamos hablando de América Latina. 30 puntos porcentuales. Necesitamos crecer. ¿Dónde está esa fuente de crecimiento? Si no hay inversión en infraestructura, porque no la hay. Tenemos 30 puntos porcentuales de brecha. ¿Dónde están esas mujeres? No es que estén haciendo nada, obviamente están haciendo algo, ¿no? La gran mayoría llevando a cabo labores de cuidado, ¿no? Y eso económicamente, ¿qué significa? Pues es una sombra, ¿no? Es una sombra que de acuerdo con la cuenta satélite representa pues, más del 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, demos entrada, generemos las condiciones de igualdad de oportunidad para que todas y todos, independientemente de lo que sea, tengamos la posibilidad de optar por participar en distintos mercados, entre otros, el laboral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos suelo pegajoso y techo de cristal? Por eso, ¿no? ¿Se está dando la condición de igualdad de oportunidad? No. ¿Y eso está limitando el crecimiento económico? Sí. ¿No? Entonces, yo creo que no se tienen que separar los problemas, pero se tienen que atender los dos problemas, el problema inmediato de mediano plazo y el problema estructural que va a tener un efecto intergeneracional. Buenísimo, muchas gracias. Doctor Vélez,
Creo que esta última parte de los comentarios, ¿no?, nos llevan a esta idea, ¿no?, esta noción de la igualdad de oportunidades, pensando también relacionada con la movilidad social, ¿no?, estos tres elementos: justicia social, cohesión social y crecimiento económico, ¿no?, que nos permiten establecer como la base de por qué es importante seguir hablando de este tema. Y lo que vamos a hacer ahora es explorar cómo se ve este tema desde el ámbito de la salud.